de el tema pensional, especialmente el traslado express. Y pues vamos a usar la siguiente metodología. Vamos a resolver 3 mitos populares que existen respecto al tema de las pensiones. Una vez evacuemos cada uno de los mitos, entonces vamos a generar un espacio para responder las preguntas que las personas puedan tener sobre el mito que se está resolviendo en forma particular. Me gustaría saber si nos están escuchando. Por aquí veo a Clarita. No sé si Clarita me escuchas. Perfecto, Alexander. Buenas tardes. Espérame porque no te escucho, Clarita. ¿No me escuchas? Aló. Inés. Sí, yo sí te escucho. Pero no sé por qué no. Yo te escucho. ¿Qué se hizo? Clarita, ¿me escuchas ahí? Sí, yo te escucho, pero no sé por qué no. Si quieres, escríbeme por el chat, porque es que no te estoy escuchando. ¿Ahora sí o no? No. Alexandre, ella sí te está oyendo a ti. Ok, Clarita, muchas gracias. Permítame un segundito a ver si puedo arreglar el tema del audio. ¿Qué necesitas? Estás en silencio. Y entonces hay que... Apagó la cámara. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Estábamos haciendo una prueba de sonido. Saludos. Entonces, nuevamente, qué pena molestarte, Clarita, si me escuchas. Yo sí, Alexander, ¿me escuchas? Bueno, sí, ahora sí, perfecto. Ah, Entonces, listo. Me alegra solucionado el problema de saludarlos. sonido. Listo. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, Listo, bueno, buenas entonces tardes. voy a compartir pantalla para presentar la presentación que tenemos el día de hoy. Entonces, les voy a pedir el favor de que las personas que al finalizar entonces cada uno de los mitos tengamos preguntas, entonces levantan la mano y vamos a resolver la pregunta. O si quieren, pues al finalizar el mito, yo doy el espacio, abren el micrófono y hacen la pregunta correspondiente. Bueno. Entonces tenemos 3 mitos urbanos en temas pensionales. El primer mito urbano que se ha generado especialmente para las nuevas generaciones es si nos vamos a pensionar o no nos vamos a pensionar. El mito urbano es que no nos vamos a pensionar. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es sí nos vamos a pensionar. Y categórico es sí nos vamos a pensionar.
Contrario a lo que mucha gente piensa de que no nos vamos a pensionar, sí nos vamos a pensionar. Sin embargo, es importante determinar cómo nos vamos a pensionar. Esa es una buena pregunta. Entonces, en Colombia tenemos dos sistemas pensionales. Un sistema pensional que es el de régimen de prima media que administra Colpensiones, y el segundo régimen es el de ahorro individual con solidaridad, que lo administran los diferentes fondos privados de pensiones, como Protección, Escandia, entre otros. Entonces, ¿cómo nos vamos a pensionar? Revisémoslo un poquito detallado en cada uno de los sistemas. Si yo estoy en Colpensiones, entonces, si yo soy mujer, me voy a pensionar con 57 años de edad. Y si soy hombre, me voy a pensionar con 62 años de edad. Con un requisito mínimo de semanas, que son 1.300 semanas, que equivale a 25 años de trabajo. Entonces, las reglas son muy claras en Colpensiones. 57 años de edad las mujeres, 62 años de edad los hombres, y mínimo 1.300 semanas, que equivale a 25 años. Esos 25 años, ojo para todos, son 25 años de cotización, más no de trabajo. Hoy es muy frecuente uno encontrar a personas que dicen, no, yo trabajé 5 años en la empresa Chulito Garavillo, y cuando imprimo mi historia laboral veo que no aparecen esos 5 años cotizados en esa empresa. Entonces, pero yo trabajé ya 25 años. Sí, pero lo siento mucho, esos 5 años deben de aparecerle cotizados en su historia laboral, o hay que hacer un proceso de corrección o aclaración de la historia laboral para que le aparezcan los 5 años y usted se pueda pensionar. Por el otro lado tenemos los fondos privados, y en los fondos privados técnicamente solo existe un requisito. ¿Cuál es el requisito? Contar con el 110% del ahorro para generar una pensión de salario mínimo. Ese es técnicamente el único requisito para poderse pensionar en un fondo privado. Miremoslo un poco más en detalle. ¿Con cuánto nos vamos a pensionar entonces? Es la pregunta. Ya tenemos claro que sí nos vamos a pensionar, y ahora es ¿con cuánto? ¿Cuál es el monto de esa pensión? Entonces, si estamos en Colpensiones, nos vamos a pensionar con un promedio del 55% o del 65%, que es lo que se conoce como una tasa de reemplazo, correspondiéndole el 55% a 25 salarios mínimos, que es más o menos 22 millones de pesos hoy. Entonces uno saca el 55% de 22 millones de pesos, eso debe ser una cifra cercana a los 11 millones de pesos. Entonces, si yo tengo un salario y ese salario en promedio los últimos 10 años corresponde a 25 salarios mínimos, que para el año 2021 son aproximadamente 22 millones de pesos, para hablar de cifras cerradas, pues me estaré pensionando con 11 millones de pesos. Voy a hacer una claridad aquí. Esos 55% es la tasa de reemplazo con las semanas mínimas, que son 1.300 semanas. Pero por cada 50 semanas adicionales, yo podré sumar 1.5% adicional hasta llegar a una tasa del 80%. Es decir, que si yo en promedio me gano 20 millones de pesos y yo tuviera las semanas máximas acumuladas, pues yo me podría pensionar con una pensión aproximada
de 16 millones de pesos. Entonces, digamos que esa es la forma en que nos vamos a pensionar en Colpensiones. Ahora bien, ¿cómo me voy a pensionar en los fondos privados? En los fondos privados, pues también es muy fácil hacer la cuenta. Hoy, aproximadamente se necesita un capital de 300 millones de pesos para poderme pensionar con un salario mínimo a partir de la edad de 57 años las mujeres y a partir de 62 años los hombres. Entonces, si a los 57 años una mujer tiene aproximadamente 300 millones de pesos ahorrados en su cuenta individual, compuesta por sus aportes obligatorios, más los rendimientos que ha tenido en el fondo, pues yo me voy a pensionar con un salario mínimo, 908.000 pesos aproximadamente. Y si yo cuento con 600 millones de pesos ahorrados en mi cuenta individual, ¿con cuánto me voy a pensionar? Pues es muy sencillo, me voy a pensionar con 2 salarios mínimos. Es decir, 1.820.000 pesos aproximadamente si tengo 600 millones de pesos, si soy mujer y tengo 57 años. Y si soy un hombre e igual tengo 300 millones ahorrados en mi cuenta, pues aproximadamente me voy a pensionar con un salario mínimo. Y entonces digamos que también es muy fácil hacer el cálculo de con cuánto me quiero pensionar, cuánta plata debo tener ahorrada en mi fondo de pensiones. Básicamente esa es la cuantía con la que me voy a pensionar. Hay algo muy importante que nos consultan todo el tiempo y aquí queremos ser lo más objetivos posibles. Las personas nos preguntan, ¿y qué me conviene más? ¿Estar en un fondo privado o estar en Colpensiones? Nuestra respuesta es, eso dependerá de cada caso en particular. Voy a dar un ejemplo. Soy una mujer que tengo 40 años. Sé que la edad para pensionarme es a los 57, pero yo nunca he cotizado en pensiones. ¿Dónde me conviene más estar? ¿En Colpensiones o en un fondo privado? Pues yo tendría que decirle a esa persona que le conviene más el fondo privado, porque en el fondo privado se puede pensionar con 1.150 semanas, es decir, con 23 años de cotizaciones, y no como ocurría en Colpensiones, que tiene que tener 1.300 semanas, 25 años de cotizaciones. Pues para una mujer de 40 años que nunca ha cotizado, pues le va a servir más estar en un fondo privado porque se va a pensionar 2 años antes que en Colpensiones. Viene la segunda pregunta. ¿Pero dónde me conviene más estar si yo gano, por ejemplo, 2 o 3 salarios mínimos? ¿En Colpensiones o en el fondo privado? Entonces la respuesta en términos generales, si yo gano entre 1 y 2 salarios mínimos, a mí me da igual estar en Colpensiones o estar en un fondo privado. Y repito, inclusive me iría mejor en el fondo privado porque tengo que cotizar 2 años menos. Ok, pero entonces eso nos lleva al segundo mito. ¿Me puedo pensionar cuando yo quiera? Pues como terminamos el primer mito, vamos a abrir un espacio de preguntas, pero antes de hacer el espacio de preguntas, me quiero presentar. Para los que no me conocen, mi nombre es Alexander Sánchez Cuides, soy abogado, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, con maestría también en Derecho Laboral y Seguridad Social. Soy conferencista de la Cámara de Comercio en temas laborales y de seguridad social.
Soy árbitro de un listado que tiene la Corte Suprema de Justicia para resolver conflictos colectivos en Colombia cuando las empresas y los sindicatos no se ponen de acuerdo. Allá hay 100 árbitros, yo soy uno de esos 100 árbitros con más de 20 años de experiencia en temas laborales y seguridad social. Asesoramos empresas a nivel nacional y personas naturales también, especialmente en temas pensionales. Entonces, les recuerdo, mi nombre es Alexander Sánchez Cubides. Entonces voy a abrir al espacio de preguntas. Quien tenga alguna pregunta, si quiere puede abrir el micrófono o levantar la mano. Aquí Héctor Suárez tiene levantada la mano. Entonces, Héctor, por favor, adelante con la pregunta. Sí, muchas gracias. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Bueno, mire, el punto o mi pregunta no sé si va a ser resuelta más adelante en la conferencia, pero estos días se ha venido hablando de la pensión de referencia. En un caso en la Corte Suprema, donde ante los cambios en los fondos de pensiones, cuando yo me pensiono, obviamente me dicen, usted le va a variar según las inversiones que hagamos y su pensión va a ser más o menos según la plata que ganemos o perdemos, o pierda el fondo, o pierdan los inversionistas. El año pasado, los que estamos aquí, seguramente algunos estaremos prontos a pensionarnos, otros estarán en pos de una pensión. Los fondos perdieron una gran cantidad de dinero y obviamente los aportes y los rendimientos, todo esto, esta bolsa se bajó notoriamente. Entonces, mi pregunta más concreta es, ¿qué es la pensión de referencia? Porque lo que yo entiendo es que la Corte Suprema ya dijo que en un fondo privado hay un mínimo hasta el cual cuando una persona se pensiona ya no puede dejar de recibir menos de ese mínimo, de esa pensión de referencia. Esa es mi pregunta. Ok, Héctor, muchas gracias por preguntarla. Voy a responder su pregunta cuando abordemos el mito número 2, que es el que continúa y es, ¿me puedo pensionar cuando yo quiera? Entonces vamos a revisar su pregunta en ese momento. ¿Le parece, Héctor? Ok, me parece bien, gracias. Listo, entonces vamos a ver quién más tiene levantada la mano. Inés Rodríguez. Sí, señor, buena tarde. No sé si de pronto hago referencia a la misma pregunta que hizo mi antecesor, pero en las noticias de los últimos días se ha dicho de la pensión express, o sea que hay una propuesta para que esas personas que estamos de pronto en un fondo y que tenemos la condición para pensionarnos y trasladarnos a Colpensiones, ¿eso ya se aprobó? ¿O Bueno, cómo va ese tema? muy bien, Inés, muchas gracias por su pregunta. Esa pregunta la vamos a resolver cuando resolvamos el mito número 3. Entonces, le ruego el favor que nos espere un ratico para poder responder su pregunta. Buenas tardes, Alexander, ¿me escuchan? Sí, buenas tardes. Gracias. Estaba planteando que para iniciar un proceso, estoy pensando en mi hija y usted lo mencionó, un proceso de afiliación, digamos, o bien a Colpensiones o bien a privados, se consideraba como beneficio los 2 años de menos que se exige en el privado. Y estaba empezando usted a decir que si ganaba entre 1 y 2 salarios mínimos, daba igual cualquiera de los dos, pero también mencionó que de 2 a 3 salarios mínimos, no me acuerdo que haya concluido, digamos, la reflexión. Es decir, en qué momento finalmente sería conveniente y los argumentos, además de tiempo, en términos de plata, para meterse a privado y no a Colpensiones. Ok, muchas gracias por la pregunta. Claudia, ya lo vamos a revisar en el mito número 2. Entonces, si les parece, voy a avanzar en la presentación. Perdóname, también yo te comento mi caso para poder mirar, para cuando lo tengas que completar. ¿Listo? El caso mío es que yo actualmente estoy en fondo de privado, ¿sí? Sí. Superando más de 2 salarios mínimos, ¿listo? 2.600.000, ¿sí? Para Sí. saber y estoy próxima a pensionarme dentro de unos pocos días, cumplir la edad de pensión, perdón,
¿cierto? En Sí. unos 20 días cobro la pensión. Para saber si me orientas, si vale la pena pasarme o no pasarme, ¿de acuerdo? Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces voy a avanzar con el mito número 2 y aquí vamos a resolver muchas de las preguntas que tenemos. ¿Les parece? Entonces, al final de este mito, vuelvo a abrir el espacio para las preguntas. Entonces, el mito número 2 es, ¿me puedo pensionar cuando yo quiera? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Si yo estoy en Colpensiones, no. Yo me voy a poder pensionar cuando yo cumpla, si soy mujer, 57 años y si soy hombre, a los 62 años. Antes de esas edades, si estoy en Colpensiones, no me voy a poder pensionar. Entonces, digamos que esa es una, entre comillas, desventaja de estar en Colpensiones. Muchas personas nos consultan, yo tengo 50 años y yo ya no quiero trabajar más, ya me quiero pensionar. Pues si usted está en Colpensiones, no lo puede hacer. Repito, si es mujer, tiene que esperarse hasta los 57 años y si es hombre, hasta los 62. Desventaja de Colpensiones. Y adicionalmente, usted debe contar con 1.300 semanas cotizadas, es decir, 25 años de trabajo efectivamente cotizados. Aquí, esta pregunta nos la hacen de manera muy recurrente también. Hay, por ejemplo, gerentes de compañías que se ganan 20 millones de pesos y salen a los 50 años de su compañía. A esa edad ya uno empieza la curva descendente de trabajo y ya tiene las 1.300 semanas o tiene más, 1.400 semanas. Pregunta, ¿yo me puedo esperar hasta los 62 años y qué pasa con mi pensión? ¿Me voy a pensionar? No voy a hacer aportes. ¿O puedo hacer aportes con un salario mínimo? Entonces, ¿qué me recomienda? Entonces, nuestra recomendación es, usted puede optar por dos cosas. Uno, no sigue cotizando, porque si usted ya tiene las semanas, solo debe esperar hasta la edad para poderse pensionar, pero su pensión se va a calcular con los últimos 10 años efectivamente cotizados e indexados a la fecha en que usted cumpla la edad. Es decir, se trae a valor presente y entonces usted, entre comillas, va a tener una buena pensión porque usted tenía un salario de 20 millones de pesos, entonces más o menos su pensión va a ser de unos 10 a 11 millones de pesos si tiene 1.300 semanas cotizadas. Pero tomar esa decisión tiene unos riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? La pensión de invalidez y la pensión de sobrevivientes. ¿Por qué tiene esos riesgos? Porque para generarse esas pensiones, yo debo haber cotizado 50 semanas en los últimos 3 años antes de acontecer el siniestro. Es decir, que si yo dejé de cotizar a los 50 años y a los 55 años estructuro una invalidez, me dio una enfermedad catastrófica y me invalidan, tengo más del 50% de pérdida de capacidad laboral, ¿puedo obtener la pensión de invalidez? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque debió haber cotizado 50 semanas en los últimos 3 años antes de estructurarse la invalidez, es decir, 54, 53, 52. Entre los 52 y los 55 años debió haber cotizado por lo menos 50 semanas. Y al no tenerlas cotizadas, pues no se puede pensionar por invalidez. Igualmente ocurre con la pensión de sobrevivientes. Yo tengo 50 años, dejé de cotizar, a los 55 años fallezco. ¿Viene mi familia a reclamar la pensión de sobrevivientes? Pues no va a haber pensión de sobrevivientes porque usted no cotizó por lo menos 50 semanas en los últimos 3 años. Entonces es un riesgo muy alto que usted corre si deja de cotizar. Segunda pregunta, entonces cotizo con un salario mínimo. Pues si usted cotiza con un salario mínimo y como le faltan 12 años para poderse pensionar, pues su pensión va a ser de salario mínimo porque se calcula con los salarios de los últimos 10 años.
Entonces, ¿cuál es nuestra sugerencia? Nuestra sugerencia es, si puede hacerlo, por lo menos cotice cada 2 años y cotice un año para que cumpla con ese requisito de 50 semanas en los últimos 3 y por lo menos con el mismo ingreso base de cotización o con el mismo salario con el que usted venía cotizando. Entonces, para las personas que nos estaban preguntando de qué es lo que me conviene más, entonces aquí tenemos el primer caso de si usted cotiza con un salario mínimo y está en Colpensiones, pues se va a pensionar con un salario mínimo. ¿Y qué pasa si yo estoy en un fondo privado? Pues si yo estoy en un fondo privado, resulta que usted, y se gana un salario mínimo, no va a alcanzar a ahorrar el dinero suficiente para pensionarse con un salario mínimo, porque usted en 25 años va a ahorrar entre 30 y 40 millones de pesos y va a necesitar un capital de 300 millones de pesos hoy para pensionarse con un salario mínimo. La pregunta es, entonces, ¿no me van a dar pensión? No. Si usted ha cotizado por lo menos 1.150 semanas, que corresponde a 23 años de cotizaciones, usted puede optar por la garantía de pensión mínima que equivale a un salario mínimo. Entonces, miren que en este caso, si usted cotiza con un salario mínimo, en Colpensiones se va a pensionar con un salario mínimo y en el fondo privado se va a pensionar con un salario mínimo, pero aquí el fondo privado tiene una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que usted va a cotizar solamente 23 años y no 25. Entonces, a estas personas de salario mínimo, al final les conviene más estar en un fondo privado que estar en Colpensiones. Vamos a mirar un segundo caso. Una persona que se gana 3 millones de pesos. Una persona que se gana 3 millones de pesos, muy cercana a la pregunta que me hizo la persona anterior. Ingrid, a Ingrid. Entonces, mire que en este caso la mujer, si tiene 57 años o el hombre 62 y tiene 1.300 semanas, se va a pensionar con 1.950.000 pesos si tuviera que presentar la solicitud de pensión hoy. Estas cifras claramente son cifras aproximadas, ¿no? No son cifras exactas. Entonces, si usted está cotizando con 2.600.000 y ha mantenido esa cotización durante los últimos 10 años, más o menos su pensión podría estar sobre 1.600.000 pesos y está en Colpensiones. Ahora miremos qué pasa si usted está en un fondo privado. Como usted está en un fondo privado, usted debería tener aproximadamente 143 millones de pesos ahorrados en su fondo privado. Pero ¿qué pasa? Estamos partiendo de que usted empezó a cotizar con 3 millones de pesos y se ha mantenido los 25 años cotizando con esos 3 millones de pesos. Lo cual no ocurre en Colombia, porque en Colombia las personas arrancan con un salario mínimo, después suben a salario y medio, después a 2 salarios, y en el caso de Ingrid, hoy va en 2.600.000. Entonces es muy probable, Ingrid, que usted no tenga ni siquiera 143 millones ahorrados hoy en su cuenta individual. No sé si nos quiera compartir cuánto dinero tiene ahorrado en su cuenta individual hoy. ¿Repites, porfa, lo último que se cayó? No sé si Ingrid nos quiera compartir cuánto tiene ahorrado en su cuenta individual hoy en el fondo privado. A puertas de pensionarse y gana cercano a los 3 millones de pesos para ver si las cifras están cercanas. Ya lo busco y ya le digo. Bueno, listo. Entonces, mientras Ingrid busca. Entonces, miren que aquí en el fondo privado, a pesar de usted haber empezado una cotización de 3 millones de pesos y mantenerla en el tiempo, no va a lograr ahorrar los 300 millones de pesos para pensionarse con un salario mínimo. Entonces, en este caso, Ingrid se va a pensionar con la garantía de pensión mínima que equivale a un salario mínimo legal mensual vigente. Entonces, aquí se empiezan ya a responder las preguntas. Si yo gano más de 2 o más de 3 salarios mínimos, ¿dónde voy a obtener una mejor pensión?
en monto, pues esa mejor pensión en monto se va a obtener en Colpensiones y no en el fondo privado. Pregunta: ¿y por qué radica la diferencia? ¿Por qué en Colpensiones la pensión es mayor y por qué en el fondo privado es menor la pensión? La respuesta es muy sencilla. Porque en Colpensiones yo tengo un subsidio por parte de todos los colombianos. Las pensiones, dependiendo del monto del salario de la persona y dependiendo de los años de cotización, tienen un subsidio entre el 40 y el 60%. En cambio, en los fondos privados no hay subsidio. La persona se pensiona con su ahorro más los rendimientos del fondo. Entonces, aquí yo debo de revisar con detenimiento cuánto gano y si los rendimientos en el fondo alcanzarán al subsidio que yo puedo tener en Colpensiones. Ingrid, ¿lo ubicaste el dato? Bueno, mientras Ingrid Sí, sigue señor, buscando. qué pena. Sí, ¿Cuánto? 112 millones. Mira, 112 millones tiene ahorrados Ingrid. Entonces Ingrid tiene menos de 143, porque me imagino que Ingrid empezó con un salario mínimo a cotizar y ahí fue avanzando salarialmente. ¿Es correcto, Ingrid? Correcto, así es. Y aparte de eso hay otra acotación que llevo un año sin trabajar. Y lleva un año sin trabajar, entonces Actualmente no trabajo. por eso es que entonces no ha podido seguir ahorrando en su fondo, en su cuenta individual. Entonces miren que aquí estos valores que son cifras aproximadas se acercan a la realidad con lo que nos está contando Ingrid. Entonces en este caso en particular Ingrid va a poder optar por la garantía de pensión mínima y se va a pensionar con un salario mínimo. Claramente hay una diferencia aproximadamente de 600 o 700 mil pesos en su pensión si estuviera en Colpensiones. Continuamos. Ahora miremos los casos más interesantes, que son las personas que tienen unos ingresos altos, unos salarios altos. Entonces aquí tenemos una persona que se gana 15 millones de pesos de salario, ya cuenta con 57 años si es mujer o 62 hombres y tiene 1.300 semanas, las básicas. Pues con este salario va a tener una pensión aproximada de 8.250.000 pesos en Colpensiones. Obviamente, si esos 15 millones de pesos los ha mantenido en el tiempo durante los últimos 10 años, porque también esa es una pregunta recurrente. Mire que es que yo hoy cotizo con 15 millones de pesos, pero el año pasado y hacia atrás estaba con el salario mínimo. Ah, no, pues es que a usted le van a hacer es el promedio de los últimos 10 años o el de toda su vida laboral. Esos dos ejercicios los hace Colpensiones y el mayor es el que va a tener en cuenta para pensionar. Entonces aquí estamos partiendo de que la persona arrancó con 15 millones de pesos y ha tenido toda su vida 15 millones de salario en promedio. Entonces aquí en Colpensiones se va a pensionar con 8.250.000 y solo le van a tener en cuenta los últimos 10 años. Así haya empezado a cotizar desde el comienzo con 15 millones de pesos. Miremos cómo se comporta el fondo privado. El fondo privado, para esta persona que ha ganado 15 millones de pesos, ha mantenido ese ingreso y ha trabajado 25 años, va a tener un ahorro aproximado en su fondo de pensiones, obviamente teniendo en cuenta las inversiones que haya realizado el fondo y las ganancias y las pérdidas que haya tenido el fondo. Que, por ejemplo, este año en particular y el año pasado fueron muy buenos para los fondos y tuvieron muy buenos rendimientos. Pero años anteriores no tuvieron utilidades, sino pérdidas que se trasladaron también a sus usuarios. Entonces, en este caso, la persona tendría una pensión aproximada
en renta vitalicia, y aquí empiezo a responder la pregunta que me hizo Héctor. En renta vitalicia tendría una pensión aproximada de 2.767.000 pesos, 2.767.976 pesos. ¿Qué es una renta vitalicia? Es una modalidad pensional que yo puedo escoger en mi fondo privado y esa pensión va a tener los incrementos del IPC. Entonces, en este caso, si esta persona está en un fondo privado, llegó con 709 millones, va al fondo privado y dice yo quiero una renta vitalicia, el fondo le dice sí, usted tiene aquí una pensión de 2.767.976 que va a tener los incrementos del IPC cada año. Y esa es la pensión de referencia. Los 2.767.976 que no puede disminuirse en el tiempo porque es una renta vitalicia, se va a mantener en el tiempo. La pensión de Colpensiones también es una renta vitalicia que va a tener unos incrementos del IPC. Pero aquí viene la sentencia que estaba señalando Héctor. Los fondos privados tienen otras modalidades pensionales. Entonces tienen un retiro programado, una renta diferida, entre otras modalidades. Entonces digamos que el afiliado puede decir cómo se quiere gastar estos 709 millones. Es más, el afiliado puede también solicitar que le den unos excedentes. Ay, creo que Luis Maestre tiene el micrófono, ya se lo desactivamos acá para que no nos interfiera. Listo, muy bien. Entonces, digamos que la persona puede optar por otra modalidad pensional. Entonces, lo que la Corte está diciendo es, si usted optó por otra modalidad pensional, el fondo le debe garantizar que esa pensión tenga incrementos del IPC y no que la pensión vaya a ser menor. ¿Qué pasaba y qué pasa hoy con esas pensiones? Que usted arranca con 2.767.000 y dentro de 6 meses está recibiendo 2.700.000. Se le bajó en 6 meses 67.000 pesitos su pensión. Y en 2 años ya no va en 2.767.000, sino ya va en 2.500.000. Entonces su pensión va bajando. Entonces, cuando se presentan casos como los que señaló la Corte Suprema de Justicia, entonces en estos casos, usted recibe esta pensión, usted puede tener incrementos del IPC hasta cuando usted tenga el dinero suficiente, para financiar una pensión de salario mínimo con renta vitalicia. Me explico. Usted puede tener una pensión de 2.767.000, por ejemplo, por 5 años, con los incrementos del IPC, es decir, que en 5 años su pensión ya puede ir en 3 millones de pesos. Pero cuando ya vaya en 3 millones de pesos, su capital se agotó. Y ya no le pueden pagar esa pensión de 3 millones de pesos, sino automáticamente la pensión va a pasar a una renta vitalicia con salario mínimo, que eso es lo que los fondos de pensiones están haciendo. Entonces, digamos que esas sentencias lo que generan es que las personas, los afiliados, se gasten la plata más rápido. Pero pues el fondo no tendrá problema en cumplir la sentencia, y si usted se quiere gastar su plata más rápido y más rápido llegar a un salario mínimo, pues llegará al salario mínimo. Héctor, ¿respondí su pregunta? Sí, cómo no, muchas gracias. Listo. Bueno, Ingrid, ¿respondí su pregunta? Sí, señor. Bueno, entonces, hasta aquí vamos a sacar unas conclusiones generales y vamos a abrir el espacio nuevamente para preguntas. Entonces, las conclusiones que yo puedo sacar son las siguientes.
Si yo gano entre 1 y 2 salarios mínimos, realmente a mí me da igual estar en Colpensiones o en un fondo privado. Incluso podría ser más beneficioso para mí estar en un fondo privado porque voy a cotizar 2 años menos. Generalmente las personas que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos tienen dificultad en tener permanencia en sus empleos. Entonces puede ser mejor para esas personas de 1 y 2 salarios mínimos estar en un fondo privado. Para las personas que ganan más de 2 salarios mínimos, podría ser más beneficioso estar en Colpensiones. Y claramente, las personas que tienen unos salarios altos, va a ser más beneficioso para esas personas estar en Colpensiones que en un fondo privado, porque en Colpensiones van a tener, digamos que un subsidio entre el 40 y el 60% a su pensión, subsidio que no va a recibir en el fondo privado, y aquí lo podemos mirar con claridad. Esta persona que gana 15 millones, en Colpensiones va a recibir una pensión de 8.250.000 pesos, cifra aproximada, y en el fondo privado va a tener una pensión de 2.767.976, cifra aproximada nuevamente. ¿Y por qué aquí es menor? Sencillo, porque en el fondo privado no tiene subsidio de todos los colombianos. En Colpensiones sí tiene subsidio los colombianos. Entonces, digamos que para ya terminar mi intervención, y los voy a dejar con el doctor Jorge David Ávila, la pensión en Colpensiones tiene subsidio, y ahí es donde vamos a tener una reforma pensional importante que la necesita el país, porque esos subsidios es mejor dárselos a las personas de bajos ingresos y no a las pensiones de altos ingresos. Digamos que aquí hay, digamos que un error en la norma, en la legislación, porque los subsidios los están recibiendo son las personas de altos ingresos, y las personas con bajos ingresos no están recibiendo subsidios en su pensión. Aquí voy a generar entonces el espacio nuevamente para preguntas. Agradezco a las personas que tengan preguntas levantar la mano. O si quieren abren el micrófono y con toda tranquilidad pueden hacer la pregunta. Clarita, ¿clara la presentación? Sí, Alexander, y bueno, ya que me preguntaste, entonces yo tengo una consulta, y es qué pasa con los que están en fondos privados y se han pensionado antes de cumplir la edad, porque pues creo que eso encaja en me puedo pensionar cuando yo quiera. Sí, de ese tema no hablaste ahí, pero yo conozco gente que tiene 40 y pico y ya se pensionó. Bueno, 40 y muy pico de bien. años, quiero decir. Muy bien, Clarita, gracias por hacer la pregunta. Entonces, digamos que voy a irme al caso número 3, una persona que tiene 709 millones de pesos, pero imaginémonos que no tiene 57 años, sino tiene 50 años, una mujer. Y dice, yo me quiero pensionar de manera anticipada. Esa es una virtud del fondo privado que no la tiene Colpensiones. ¿Por qué es una virtud? Porque el fondo privado le va a decir, sí señora, por ejemplo aquí Clarita, tú tienes 709 millones de pesos, tú te puedes pensionar hoy a los 50 años con 2 millones de pesos. ¿Quieres aceptar la pensión? Y la persona dice, sí, y se pensiona feliz porque con sus 2 millones de pesos va a solucionar su vida económica y va a tener tranquilidad y se va a poder dedicar a otras actividades. Entonces, claramente esa es una ventaja importante del fondo privado, que sí se puede pensionar cuando quiera la persona, siempre y cuando el monto ahorrado le dé para financiar una pensión o tenga ahorrado por lo menos el 110% de un salario mínimo o más. ¿Respondí tu pregunta, Clarita? Sí, lo único ahí es, pero no importa que no tenga la edad, ¿cierto? De que tenga el capital, entraría.
Sí, no importa la edad que tenga. Una persona se puede Listo. pensionar a los 40, a los 45, a los 50, a la edad que quiera, siempre y cuando tenga el capital para financiar la pensión hasta su expectativa de vida. Ok, mil gracias. Ok. Juan Córdoba. Yo, doctor Alexander, ¿cómo está? Uy, mi doctor Juan Bien. Camilo. ¿Qué ha hecho? Oiga, para Muy bien. felicitarlo para usted y al doctor Jorge por la iniciativa. Yo también tengo una pregunta y es la siguiente. En estos días en los medios de comunicación y en las redes sociales salió que la Corte Constitucional está convocando a las personas para que se pronuncien sobre un tema de traslados de fondos privados a Colpensiones o algo así. Yo quería saber si eso es están analizando los casos de todas las personas, porque seguramente usted hablará de eso después. Hay muchas personas a las que les conviene trasladarse un poco antes de empezar a cumplir los 10 años, los últimos 10 años para cotizar pues con un salario mayor, o si eso es para eso que estaban discutiendo de las pensiones express, de las personas que ya estaban cerca de pensionar. Entonces, mil gracias. Esa es la pregunta y de nuevo felicitaciones por la iniciativa. Bueno, muchas gracias, mi doctor Juan Carlos. Miren, entonces, como nosotros somos muy inquietos como firma y tenemos algunos procesos sobre esta materia, nosotros también vamos a estar ahí en esa cita que nos está haciendo la Corte Constitucional, porque tenemos un par de casos que está estudiando la Corte. Concretamente, ¿qué es lo que está estudiando la Corte? Se han promovido unos procesos que ya les va a explicar el doctor Jorge con más calma, de las personas que están a menos de 10 años de cumplir la edad y se quieren pasar a Colpensiones. Esas personas han interpuesto unas demandas que se llaman demandas de nulidad de traslado. Y digamos que esas demandas en principio tienen primera instancia en un juez laboral, segunda instancia ante un tribunal, dependiendo de la ciudad donde se presente la demanda, y tienen una tercera instancia que técnicamente no es una instancia, pero manejémoslo así para estos efectos, que es ir a la Corte Suprema de Justicia en una demanda de casación laboral. Demanda de casación porque el tribunal se equivocó y entonces yo pretendo que rompan esa sentencia, así la cojan y la rompan a pedacitos y me den una nueva sentencia, eso se llama casar la sentencia, romperla, y me emitan una nueva sentencia y me den el derecho que yo estoy solicitando si yo perdí en el tribunal. Resulta que algunas de estas personas ganaron en primera instancia, pero perdieron en segunda instancia. Y entonces tenían la oportunidad de presentar ese recurso de casación, pero no lo presentaron. ¿Por qué no lo presentaron? Porque algunas de estas personas ya son mayores en edad. Son mujeres que tienen 60 años, 65 años, por ejemplo. O un hombre que tiene ya 65 años, que los procesos son demorados. Entonces, si se iban al recurso de casación, tenían que esperarse 5 años más. Entonces, un hombre que tiene 65 años y presenta recurso de casación, le toca esperarse hasta los 70. O una mujer que tiene 60 años y presenta recurso de casación, le toca esperarse hasta los 65 años. Entonces, estas personas, en lugar de presentar recurso de casación, presentaron una acción de tutela. Acción de tutela que conoció la Corte Suprema de Justicia, y la misma Corte Suprema de Justicia en sala penal o en la sala civil decidieron que el ciudadano no tenía que ir a presentar la demanda de casación y esperarse esos 5 años, porque había una flagrante vulneración de sus derechos fundamentales al haberse equivocado el tribunal. Entonces, que no es necesario que la persona se espere esos 5 años del recurso de casación para hacer valer sus derechos, y por esa razón podía interponer una acción de tutela. Acciones de tutela que se han venido ganando, y entonces técnicamente podría uno decir como abogado que fue que las personas tomaron un atajo. En lugar de esperarse los 5 años, presentó la tutela y la tutela se la fallaron en 3 meses, entonces se ganó 4 años y medio. ¿Qué es lo que, entonces la pregunta, y entonces qué es lo que está revisando la Corte Constitucional? La Corte Constitucional lo que va a revisar es si el atajo que tomaron las personas es procedente
o no es procedente. Eso es lo que va a revisar la Corte Constitucional. Muy técnica la respuesta y un poco enredada, pero no sé si respondí su pregunta, doctor Juan Camilo. Sí, no, muy claro. Muchas gracias. Ok, perfecto. Ese es el Oye, tema. pero si la Corte dijera que no es procedente, si a mí ya me falló a favor, digamos que ya me falló a favor y me pensioné, ¿eso se podría echar para atrás? Muy buena O pregunta, ya- Clarita. Los fallos de la Corte Constitucional tienen efectos STUM. ¿Eso qué quiere decir? Hacia el futuro. Por ok. excepción, en materias muy especiales, y esta no es la materia, tiene efectos retrospectivos o retroactivos, hacia atrás. Entonces, seguramente la Corte Constitucional en esta materia dirá que su fallo va a tener efectos hacia el futuro y no puede afectar las situaciones consolidadas de los fallos que ya se emitieron en el pasado. Perdón, una pregunta. Sí, señor. Mi caso lo está llevando el doctor Jorge Ávila, que ahora se unirá, y no sé si mi pregunta está otra vez anticipada, pero prefiero hacerla de una vez. Yo estoy en ese grupo que ya cumplí la edad de pensionarme, ya tengo más de 62 y estoy en un proceso con ustedes para cambiarme del fondo privado al fondo público. Creo que son dos realmente mis preguntas. La primera, por jurisprudencia, yo entiendo que jurisprudencia es cuando ya los jueces han fallado o el tribunal ha fallado. ¿Qué porcentaje, si la conocen ustedes, qué porcentaje de casos están aprobando ese traslado? Ok, le respondo la primera pregunta. Sí. En nuestra oficina, hoy nosotros de 20 casos ganamos 19. Es decir, Genial. que la tasa de éxito, respondo por mi oficina, ¿no? Porque aquí hacemos las cosas muy bien y aprovecho y me hago publicidad. Aquí hacemos las cosas bien, entonces ganamos 19 de 20 casos. Seguramente el suyo, Héctor, lo vamos a ganar. Genial, eso me permite sacar la botella ahora de guaro que tengo por aquí para celebrar. Muchas gracias. La segunda pregunta. ¿Cuánto en tiempo promedio y desde qué momento se mide ese tiempo está demorándose el fallo definitivo? Y lo digo por una cosa muy clara. Yo en este momento ya estoy sin trabajo. Ya la compañía me liquidó. Entonces, lo que estoy esperando es la pensión. Pero, bueno, ¿cuánto tiempo en promedio puede estar demorando eso? Sin compromiso. Yo sé que no se pueden comprometer con lo que hagan los jueces o los tribunales. Muy bien, Héctor, muy buena pregunta. Y aprovecho su pregunta para resolver dos temas que son muy importantes. El primer tema es el retroactivo pensional, que ya el doctor Jorge también les hablará un poco de ese tema, y es cuando yo cumplo la edad de pensión, sea hombre o mujer, 57 para las mujeres, 62 para los hombres, yo tengo la potestad constitucional de dejar de cotizar. Así esté trabajando. Entonces yo le puedo decir a mi empleador, yo quiero dejar de cotizar. Y a partir de esa fecha que yo dejo de cotizar, se genera mi retroactivo pensional hasta la fecha en que yo efectivamente me pensione. Entonces, en el caso de Héctor, supongamos, Héctor, que su pensión va a ser de 10 millones de pesos y usted ya dejó de cotizar hace 5 meses. Pues la buena noticia para que destape la segunda botella, Héctor, es que ya usted tiene ahorrado 50 millones de pesos en su retroactivo pensional. Y si su pensión se demora en reconocerse 20 meses, pues tendrá 200 millones de pesos ahorrados en su retroactivo pensional. Entonces, digamos que esa es una buena noticia, que usted ya no esté cotizando, como muchos de nuestros clientes que no están cotizando, y se va a generar un retroactivo pensional que va a ser importante para usted y para nosotros también, sin duda alguna. 2. Yo quisiera... Permítanme un segundito, termino de responder la pregunta de ¿cuánto se demora un proceso de estos? Un proceso de estos depende de la suerte con que cuente nuestro cliente. ¿Por qué digo que la suerte? Porque es que hay juzgados que son extremadamente rápidos. Hay juzgados que usted presenta la demanda y en 6 meses ya tiene el fallo de primera instancia y sube al tribunal y el tribunal se demora 2 meses y en 8 meses
ya resolvió su proceso y usted ya ganó. ¿Sí? Son casos excepcionales. La justicia no funciona así de rápido. Entonces, ahí se puede usted demorar un año. Pero hay otros casos donde usted presenta la demanda y lleva 8 meses y todavía no la han admitido. Y lleva año y medio y todavía no han emitido el fallo. Y por allá a los 2 años emiten el primer fallo. Y generalmente esos que son demorados en primera instancia, también a veces se demoran en segunda instancia. Entonces suben al tribunal y el tribunal se demora un año para darle curso. Y después del año le dice a usted, fallo para agosto. Como tenemos un cliente por acá, ahí está Álvaro, y estamos esperando el fallo desde agosto y nada, que sacan el fallo. Pero no es culpa mía como abogado. Pero entonces, digamos que el promedio está hoy entre 3 y 4 años se puede demorar el proceso de nulidad de traslado y algunos casos excepcionales entre 1 y 2 años. ¿Respondí sus preguntas, Héctor? Muy bien, muchas gracias, sí. Bueno. Diana Luna. Alex, Señor Álvaro. con respecto a Héctor, mire, yo llevo 3 años en la vuelta. Disculpe que interrumpa. Por favor, les pido respetar a los que tenemos la mano levantada y no intervenir introspectivamente. Gracias. Bueno, muy Gracias. bien. Yo soy Diana Luna. Diana, por favor, sigue. Muy buenas tardes. Creo que me uní hace como 20 minutos porque hubo una confusión acá con el link. Bueno, mi caso, con lo que alcancé a escuchar, entiendo entonces que tengo la posibilidad, porque pensé que ya no tenía nada que hacer con mi caso. Yo tengo 49 años, estoy a 8 años de pensionarme y veo que sí puedo hacer algo para pasarme al fondo, al que no, salirme del privado. Correcto. Eso lo puedo hacer con ustedes y por lo que escuché es una tasa de probabilidad alta de que lo logremos. Correcto, Diana, sí señora, de 20 casos ganamos 19. Ok, y hay uno, pues porque hasta ahora tuve como la oportunidad de que me dieran este link, mira que escucha esto, ¿cómo los puedo contactar a ustedes para que miren, digamos que todas las particularidades de mi caso, porque son muchos años en el fondo privado y la verdad yo nunca le presté atención a esto en mi empleador, o sea, en la institución en la que laboro hace 27 años, nunca escuché algo como para que nos alertáramos de que podíamos hacer esto antes. Entonces, no sé, si cualquier caso es probable. Mira, Diana, te De puedes éxito. comunicar al teléfono 309 Sí, 9431 sí, o al teléfono 312 sí, 448 sí. 9559 Ujú. y separar una cita en la ciudad de Bogotá. Ok, Si vives perfecto. en la Sabana, te puedes comunicar al 596-3294 Sí, o al teléfono 350-727-5835. Tenemos oficina aquí en San Roque, distrito local, cerca a Fontanar. ah, ok, yo estoy muy al norte de Bogotá, me queda cerca. Sí, entonces puedes sacar la cita. También nos puedes consultar en www.actuarasesoreslaborales.com. Actuar asesores laborales. Perfecto, muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, Luis Gonzalo. Disculpe, doctor Alexander. Luz Marina, sí, sigue. Sí, doctor, qué pena, qué pena. Tranquila. Doctor, yo soy una real testimonio del servicio que prestan ustedes. Me han colaborado en otros temas. El servicio es profesional, con aciertos desde que obviamente uno se base en lo que la justicia, las leyes. Entonces yo tengo unas inquietudes, doctor, no le voy a quitar mucho tiempo.
pero tengo una problemática porque un tiempo atrás, no recuerdo si le comenté al doctor Jorge Ávila, que me ha atendido directamente, resulta que yo ya tengo 58 años, ya cumplí más de las semanas, más de la edad, pero resulta que cuando me sacan esa resolución, es que llaman, Sí. trae una serie de falencias que no coinciden los tiempos cotizados. Hay unas cosas que presentan mora de algunos empleadores, pero digamos, doctor, son empleadores que eran de la época de entre el 90 al 90 y algo. Entonces, entré en un recurso de reposición, ya cumplió 2 meses, silencio absoluto de Colpensiones. Entonces, ¿cuál es la problemática y a ver hasta qué punto yo pudiera acudir de nuevo a ustedes en este tema de Colpensiones? ¿Por Con qué? mucho gusto, claro que sí. Ya llamas, agendas la cita, ya conoces la metodología, traes los documentos, analizamos tu caso y con mucho gusto lo atendemos ya de manera privada, ¿te parece? Doctor, discúlpeme, pero yo quiero respetuosamente usted me dé una respuesta como concreta si hay una viabilidad. ¿Qué es Claro lo que que sí. pasa? En esos casos se corrigen las semanas y se solicita la reliquidación de la pensión. Sí, Ya lo porque, que o tenemos sea, que mirar es si vale la pena. ¿Sí? ¿Cuántas semanas son? ¿Cuántos tiempos son? ¿Qué aumento tendría en la pensión? Porque como lo dije antes, por cada 50 semanas sube la pensión 1.5%. Entonces hay casos en que es que yo tengo perdidas 30 semanas, pero con las 30 semanas no le van a subir nada, entonces no vale la pena arreglar el problema. Entonces digamos pero, que cada caso hay que revisarlo de manera particular. doctor, pero bueno, aparte de que no respondieron porque es un silencio administrativo obvio por parte de Colpensiones, yo me la he pasado pasando derechos de petición, repita como una niña chiquita, falta pintarles, doctor, perdóneme la expresión, cruzo información detallada. Yo estuve en algún tiempo por error con las mentiras de estos fondos de pensiones. Estuve, diga usted, doctor, de mi vida laboral de más de 30 años, estuve 9 años. Y hace unos 15 años yo me volví a Colpensiones. ¿Qué pasa en esta cuestión? El fondo, en las empresas donde yo trabajé Colpensiones, dice que la certificación laboral no es un documento valedero para demostrar que yo trabajé con esas empresas. ¿Eso es cierto? Te repito, por favor agenda la consulta, revisamos los documentos. Yo creería que en tu caso sí se puede hacer algo, pero revisémoslo ya internamente, ¿te parece? Bueno, última pregunta, le agradezco su aclaración, doctor. Yo tengo una hermana que está en el fondo de pensiones, tiene 56 años. Estuvimos revisando la historia laboral, que siempre, sea Colpensiones o fondos de pensión o fondos privados, presentan falencias en las semanas. A veces hacen falta. Bueno, el hecho, doctor, que si se llega a aplicar o autorizar este, ¿cómo se llama esta cosa? ¿Express? El traslado. ¿Express? Traslado express, yo he oído en medios de comunicación y de hecho en periódicos y de noticias que no sé qué tan cierto sea, simplemente lo estoy expresando porque lo vi. Dice que esto como que el Senado, no sé cuál poder es el que tiene eso, dice que esto lo hundieron, que porque la corte no sé qué, no seguí leyendo por ti. Entonces, Ya mami, lo vamos a solucionar ahorita en el mito 3. Entonces, bueno, te ruego me esperes y ya lo solucionamos. La pregunta última que le hago yo, para no quitarle tiempo a las demás personas, es, si mi hermana tiene, creo, equivocarme en el fondo de pensiones 650 semanas, el próximo año cumple la edad, que son 57, ¿cómo podría ella pasarse a Colpensiones, empezando por el estado de salud, que ella tiene un problema de salud, Entonces, ella podría aplicar, doctor. Ella podría demandar para trasladarse, pero nuevamente tenemos que mirar si le conviene o no le conviene. Entonces tenemos que atenderla personalmente y analizar su caso
para objetivamente poderle decir si le conviene o no le conviene devolverse. Entonces también te agradeceríamos hacer la cita para atenderla. Listo, doctor, le agradezco por su claridad. Con Gracias. mucho gusto. Bueno, Aurora. Aurora, ¿tienes una consulta? Bueno, entonces vamos a pasar a Eliezer. Ay, se cerró. Gracias, doctor Alexander. Pero no es que no puedo. Ya volvemos con Aurora. Vamos a seguir con Eliezer y ya volvemos con Aurora. Eliezer, continúa, por favor. Gracias. Doctor, parece ser que yo entré tarde a su conferencia y escuché del mito tercero y creo que el mito tercero tiene la pregunta o la respuesta a mi pregunta. Sin embargo, voy a esbozarla. Mi pregunta es: una persona inició su vida laboral cotizando en el fondo privado y ya está a la puerta de pensionarse, le faltan 6 años. De acuerdo con lo aprobado por el Congreso en esos traslados express, ella podría irse al fondo. Esa es la pregunta. Mira, ella sí se va a poder devolver a Colpensiones y ya ahorita que resolvamos el mito 3 te vamos a explicar cómo se puede devolver. Pero no, ella nunca ha estado en Colpensiones. Siempre estuvo en fondo privado. Ah, bueno. Entonces te resuelvo de una vez. Si nunca estuvo en Colpensiones, no se va a poder devolver. Ok. O sea, Gracias. cuando yo digo me puedo devolver es porque yo ya estuve. Si yo nunca estuve, pues no me puedo devolver a donde nunca estuve. Correcto, correcto. Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto. Álvaro, ahora sí. Ah, no, perdón, Aurora. Aurora, te escuchamos. Bueno, algo pasa con el sonido de Aurora, entonces vamos a continuar con Álvaro. Aló. Sí, Bueno. doctor Alexander. Sí, ya está Aurora. Cuéntenos, Aurora. Mire, doctor, mi problema es grande. O sea, prácticamente en el año 1999, cuando se dispararon pues los fondos privados, el hospital, pues yo trabajo en un hospital. Entonces me vincularon al fondo privado y en el fondo privado pues nosotros, pues como fue engaños y de todo, y nos dijeron pues de que a los 5 años nos íbamos a pensionar y todo eso. Entonces nosotros le creímos al fondo privado y en ese momento pues yo pasé de fondo en fondo porque primero fue Colpatria, luego Horizontes, luego Porvenir y ahorita pues estoy en Porvenir. Pero yo estaba cotizando con Colpensiones, con el Seguro Social en esa época. Resulta, doctor, que en este momento yo tengo una demanda, llevo 5 años en la demanda y no me han solucionado nada. Con el hospital llevo 39 años trabajando y tengo 62 años y no he podido pensionar. Ok, yo te invito a que llames, agendes una cita y te podemos revisar la demanda que tienes o el trámite que se está adelantando. Sí, tengo una demanda hace ya, ahorita en noviembre cumplo 5 años y no ha salido nada y prácticamente la tengo en el juzgado 26 y no ha solucionado nada. O sea, en el juzgado que espere, va pasando año tras año y yo no he podido solucionar nada de lo de mi pensión. Correcto, por eso te invito a que llames, agendes una cita y podemos mirar la demanda que tienes y si la demanda es para eso o es para otra cosa y te podemos dar una asesoría ya privada. Bueno, Álvaro. Bueno, para el caso que preguntaba Héctor, me parece que... A dar una audiencia, usted se atortó esto no... ¿Escuchan? Sí, señor. El tema es los tiempos. El tema de los tiempos, no hay que generar falsa expectativa. Entiendo lo que dice Alex, que hay que tener suerte.
Sí, no. En el caso mío llevo 3 años. El primer tramo que fue entre la demanda y el primer fallo fueron 2 años. Una salvedad que entró la pandemia en la mitad y demoró 1 año. Ahí se ganó la primera instancia. Entró en marzo al Tribunal Superior, Sala Laboral, con fallo para agosto. 30. Llevamos 2 meses y no tenemos respuesta. El tema es que no hay un promedio ni un tiempo que uno diga, bueno, son 2 años. No. Yo recomendaría a mis amigos, póngale 3 años, escenario ácido. Si le salen 1, moñona. Con esto lo que quiero decir es, tenga reservas financieras por más tiempo, no apuntarle solo al año y medio, 2, que es el escenario optimista, etcétera. Pero el punto va a lo siguiente, con lo que acaba de decir Alex, si un tribunal dice, ganó en la primera el cliente de Alex, nosotros, ganamos, perdió en la segunda, dice listo, va a casación, pero como se demora 5 años, tiene el chance de tutela que hasta que no falle la corte, ¿todavía es vigente eso? Sí, señor. Hoy las personas, dependiendo de su edad y de su situación en particular, unos no interponen casación porque pues es un tiempo muy largo y se van a tutela. Y por lo menos, lo puedo decir con tranquilidad, nuestra oficina viene ganando las tutelas que hemos presentado. Seguramente el fallo de la Corte Constitucional va a ser para atajar esas tutelas y decirle, no, usted tiene que irse por el camino largo y tiene que irse a la casación. ¿Hay una fecha estimada de cuándo sale ese fallo de la Corte? 1 año aproximadamente. Ok. Y la siguiente pregunta es en el proceso. Eso cada que uno empieza a revolver la carpeta, ¿no? ¿Y qué falta? Cuando yo hago los cálculos de si el tribunal gana uno la segunda, y ahí hay una pregunta intermedia, ¿qué pasa si la contraparte, que es Colpensiones, se va a casación? Hoy Colpensiones y los fondos privados no están presentando casaciones porque en términos generales no las están presentando, porque es que un recurso de casación tiene un costo aproximadamente de 15 millones de pesos en el mercado. Entonces ni Colpensiones ni los fondos están dispuestos a seguir perdiendo plata cuando ya este es un tema que viene decantado. Entonces que a usted le propongan casación es poco probable. Pero entonces al contrario, si el afectado va a poner casación, le toca desembolsar 15 millones de pesos. En nuestra oficina no, o sea, si nuestros clientes pierden, nosotros no, tenemos un esquema financiero donde nosotros apoyamos a nuestros clientes, presentamos la casación y reorganizamos los honorarios con el cliente. Pero eso queda muy, digamos, no hay nada certero que diga que gratis no va a ser. Y segundo, es decir, es más plata que tiene que tener en cuenta la persona. Por eso no hay que trabajar con, ¿cómo se llama eso? Con supuestos ideales, sino con cosas reales. Señor, si usted se va a casación, usted necesita reservar un dinero, porque son 5 años, etcétera. Que no son 5 porque pueden ser 10. O sea, esa claridad es importante para cuando la gente se va a meter a eso y no haga cuentas alegres de que le va a salir ni demás. ¿Por qué? Porque eso no es controlable por ninguna oficina de abogados ni por nosotros los clientes. Eso no es controlable por nadie, solamente por las instancias. Esto para que haya claridad de las cosas y no vengan las sorpresas después. El tipo quedó sin plata y quedó muriendo. 5ª pregunta. ¿Cuál es el proceso después? Supongamos que se gana la segunda instancia. ¿Qué sigue? Uno nunca sabe, o yo por lo menos no sé todavía. Sí, que lo devuelve el juzgado, va en Colpensiones, hasta donde lo que yo he averiguado, desde que llega, no sé de dónde, si del tribunal o eso lo devuelven al juzgado de primera instancia, y ese juzgado hace una tarea, entiendo que de liquidación de costas y demás, todo ese paseo entre el que sale la sentencia del tribunal, vuelve, luego llega a Colpensiones, Colpensiones le pregunta al fondo privado, deme la plata, verifico semanas, todo eso, el estimado que ellos 1 año más. Es correcto, Álvaro, entre 10 meses y 1 año se demora esa vuelta, sí, señor.
Por eso, entonces, cuando un cliente pregunta, ¿cuánto me demora? Mire, mínimo 4 años. No nos hablemos en el escenario promedio. Ahora, lo otro es, ¿cuál es el proceso después de que llega, de que sale la sentencia del señor de la segunda instancia? ¿Qué sigue para llegar a Colpensiones? ¿Cuáles son los pasos? Si uno tuviera unos bloques viendo primero tal cosa, segundo, tercero, cuarto. Claro que ¿Cuál sí, es si el- quiere ya, cuál- como Álvaro es cliente nuestro, entonces digamos que para Pero es poder que seguir eso es de interés general. Yo creo que a todos los que están acá les interesa saber. Bueno, entonces yo le respondo rápidamente. Pues rápido, de unos bloques generales, señor. Mire. Usted se devuelve a tal parte, a tal parte, a tal parte, y pum, sale. Eso es. Pero entonces, tan pronto sale el fallo del tribunal, se solicita el cumplimiento a el fondo privado. ¿El fondo privado qué debe hacer? Coger Pero un su segundo, dinero. perdón que le corte. Cuando sale el fallo, ¿hay que esperar a que el fondo reciba del tribunal algo o basta con que esté en la página y diga, listo, ganó, señor? Desde que sale el fallo hay que esperar un mes, que es el mes que hay para que la persona interponga el recurso de casación o no. Entonces, sale el fallo, hay que esperar 15 días hábiles, que son un mes. Entonces, hay que esperar ese mes. Al día siguiente de ese mes o a la semana siguiente, ya se puede presentar la solicitud de cumplimiento al fondo privado para que el fondo privado coja su platica y se la mande a Colpensiones. Ese proceso se demora desde que el fondo recibe la comunicación, más o menos 4 meses en mandarle la plata a Colpensiones. Y Colpensiones recibe su plata y le va a pasar esa plata a semanas, convierte la plata en semanas. Y más o menos eso se demora otros 4 meses, ahí van 8 meses. Y a partir de ahí, usted presenta su solicitud de pensión y el fondo se demora entre 2 y 4 meses y ahí va el año. Se demoró un año para que usted esté pensionado. Pues, entonces lo que yo sugiero es, así como hay una tabla allí de casos en la presentación, tener una tabla donde le digan a uno todos los pasos, tiempo estimados, sin compromiso de nada, es lo que estadísticamente sabe. Con eso la gente sabe y dice, mierda, me estoy metiendo en una vaina de 4 años, ¿será que hay caja para 4 años? ¿Me quedo en la mitad? Y última pregunta de interés general. ¿Qué pasa si en el interín el cliente dice, no, me toca abortar la misión, me toca devolverme al otro porque se acabó la plata? Si usted hace eso, se desiste del proceso y ya, y va y se pensiona en el fondo privado. Y no hay problema. Bueno, vamos a continuar con Adriana Viaggi. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Adriana, gusto saludarte. Gracias, Alex. Tengo una pregunta respecto a algo que dijiste hace un rato, respecto a dejar de cotizar cuando uno cumple los 57, por aquello del retroactivo. ¿Me conviene hacer eso o me conviene seguir cotizando? Yo ya cumplí 58. ¿Me conviene seguir cotizando hasta que salga el segundo fallo? No, esa es una decisión que nuestros clientes toman de manera, digamos que individual. Nosotros los apoyamos con la comunicación a su empleador para dejar de cotizar. En el caso de Adriana, Adriana tiene suficientes semanas, ya podría dejar de cotizar. En algunos casos nosotros les sugerimos a nuestros clientes espere al fallo del tribunal, no vaya a ser que pase algo, pero en el caso de Adriana es un caso muy tranquilo, entonces con seguridad tú ya podrías dejar de cotizar. Entonces si quieres internamente ya hablamos y te Eso. apoyamos en ese trámite. Listo, muchas gracias. Con mucho gusto. Inés Rodríguez, vamos a hacer esta última intervención y continuamos con el tercer mito. Inés, te escuchamos. Alex, disculpa, antes que hable Inés, te solicité ahorita por el chat que si puedes, por favor, compartir un segundito el mito 1 para poderle tomar foto, porque llegué tarde a la charla. Claro que sí, ya nos devolvemos al mito 1. Muchas gracias. Con mucho gusto. Inés. ¿Estás ahí, Inés? Bueno, entonces ya vamos a cerrar los micrófonos
Y continuamos con el mito número 3. Pero para continuar con el mito número 3 y en atención a la solicitud de Ariana, vamos a volvernos al mito número 1, que es si nos vamos a pensionar, y la respuesta es sí nos vamos a pensionar. Pero dependiendo si estamos en un fondo privado o en Colpensiones. En Colpensiones sí nos vamos a pensionar a los 57 años de edad y si soy mujer, a los 62 años si soy hombre y tengo 1.300 semanas. Y en un fondo privado sí me voy a pensionar si he ahorrado el capital suficiente para financiar por lo menos el 110% de una pensión equivalente al salario mínimo. O a los 57 años voy a poder solicitar la pensión de garantía mínima si he cotizado 23 años por lo menos. O si soy hombre a los 62 años y he cotizado por lo menos 23 años, 1.150 semanas. Entonces ese es el mito número 1, Adriana, si nos vamos a pensionar. Bueno, ahora los voy a dejar con el doctor Jorge David Ávila. Él es abogado, también especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Tiene maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social. También es árbitro de la lista de la Corte Suprema de Justicia. Fue juez laboral. Es profesor de varias universidades en Colombia en temas de Derecho Laboral y Seguridad Social. Es el director de litigios de nuestra firma, Actuar Asesores Laborales. Y les va a hablar del mito número 3. Entonces los dejo con el doctor Jorge Ávila. Muy buenas tardes para todos. Es un gusto poder acompañarlos en la tarde de hoy. Vamos a desarrollar el mito número 3, que pues veo que tienen muchas inquietudes frente a esta situación. Y el mito resuelve la pregunta que muchos hacen. ¿Es posible regresarse a Colpensiones aunque se esté a menos de 10 años de cumplir la edad de pensión? Como ya sabemos, hemos visto que los fondos privados de pensiones corresponden a Protección o Mutual, Porvenir y Colfondos y los requisitos de cada uno. La respuesta a este mito, aunque parezca algo paradójico, es sí, o más bien no, pero sí. No legalmente, pero sí judicialmente. Y vamos a contextualizar un poco esta respuesta. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que primero debe tenerse en cuenta? La historia de estos traslados de pensiones surgen a partir de la Ley 100 del año 93, específicamente el 1 de abril del año 94, en donde se genera la existencia de los fondos privados de pensiones y en virtud de ellos se generan los traslados entre el seguro de las personas que estaban afiliadas al Seguro Social al fondo privado. En números, la Superintendencia Financiera informa que entre el año 94 y el año 1999, aproximadamente 3.500.000 personas decidieron afiliarse a los fondos privados, es decir, trasladándose desde el Seguro Social al fondo privado en su momento. Muy posiblemente estas personas, muchos de ustedes, o los que lo hicieron, estaban plenamente convencidos que estaban tomando la mejor decisión para su futuro. Sin embargo, se basaron en una información algo parcializada que recibieron en su momento y esto generó que se generara un traslado masivo. ¿Qué ofrecieron los fondos privados para lograr este tipo de traslados? ¿Sí? Entonces, entre muchos otros argumentos, lo que llegaron a ofrecer los asesores del fondo privado era que las personas podrían pensionarse a la edad que quisieran, muchas veces también en el monto que ellos quisieran. A veces hablaban de la existencia o del desaparecimiento de la figura del Seguro Social. Y a pesar de explicar en algunas oportunidades unos amplios beneficios de este traslado, los asesores del fondo
omitieron una información específica. ¿Cuál fue esa información o qué fue lo que no explicaron los asesores de los fondos privados frente a este tipo de traslado? Primero, que como ya lo vio y se explicó por parte del doctor Alexander, para yo pensionarme en el fondo privado requiero de un capital mínimo necesario. Pero ¿qué pasó? Los asesores del fondo privado no explicaron específicamente o detalladamente esas difíciles condiciones que tenían que desarrollar los afiliados para poder obtener el capital mínimo necesario. Como lo vimos en unas diapositivas anteriores, el capital mínimo en la actualidad está cercano a los 300 millones de pesos. Al momento del traslado ofrecieron una información de que podían pensionarse a cualquier edad y en el monto que quisiera, pero no explicaron cómo debían llegar a o qué debían realizar para obtener ese resultado. Y tampoco explicaron, que es algo muy importante y ahí es donde encontramos una desinformación muy precisa en este tema, no explicaron esa sustancial diferencia que hay entre los montos de las mesadas pensionales. ¿Sí? Solamente se limitaron a decir que podía pensionarse a la edad que quisiera y en el monto que quisiera, pero no hicieron un paralelo, no hicieron un cálculo aproximado de cuánto podía ser la mesada pensional en el momento de cumplir los requisitos de pensión. ¿Qué se puede hacer y qué ha pasado, digamos que en virtud de esa situación? Entonces, frente a las consultas que han realizado, hablemos del traslado express. Este traslado express estaba presentado dentro de un proyecto de ley, la ley de presupuesto. Sin embargo, en esta semana, martes o miércoles, en el Congreso de la República, este artículo que hablaba específicamente del traslado express fue archivado, no fue aceptado por el Congreso y por ende pues no se va a dar aplicación. Pero de una manera muy corta, ¿qué decía ese traslado express? Que aquellas personas que tuvieran por lo menos 750 semanas cotizadas en el régimen de prima media, es decir, que las hubieran cotizado en el Seguro Social o en su oportunidad en Colpensiones, tenían la posibilidad de trasladarse de manera directa dentro de los 6 meses siguientes a la promulgación de la ley. 750 semanas para la mayoría de personas es muy complicado. Digamos que por estadística, nosotros tenemos en la densidad de nuestros clientes, tenemos aproximadamente unas 2 o 3 personas que tienen ese requisito, ¿sí? No hay más personas, ¿sí? Entonces, digamos que esta era una ventanita que se abría, pero que de todas maneras exigía el cumplimiento de unos requisitos muy especiales. Circunstancia que no se dio y que, como ya lo dije, y lo se puede verificar en las noticias, desde el martes o miércoles que hubo el debate, fue un artículo archivado de este proyecto de pensión y por ende entonces hay que buscar las alternativas para obtener esa mejor mesada pensional, que es la que corresponde entonces a los trámites que nosotros como oficina de abogados hacemos. Entonces, ¿qué se debe hacer? ¿Qué es importante que ustedes tengan en cuenta? ¿Qué se debe hacer y por qué se puede hacer? Resulta que la Corte Suprema de Justicia, en diferentes sentencias, ha definido un criterio jurisprudencial permitiendo que las personas presenten demandas ordinarias laborales ante los jueces laborales solicitando la ineficacia o nulidad del traslado. Técnicamente debemos hablar en la actualidad de ineficacia de traslado. ¿Cómo se debe hacer? Para muchos de ustedes que ya nos conocen y que ya llevan trámites adelantados, lo primero que debemos revisar es la historia laboral para verificar claramente y de manera precisa la posibilidad de éxito del trámite, el beneficio que existe en este tipo de trámite para las personas, porque como ya lo vimos con la explicación del doctor Alexander en el mito 2, no todas las personas es benéfico que estén en el fondo privado y no todas es benéfico que estén en Colpensiones. De acuerdo a su situación particular, revisamos de una manera muy responsable si el proceso, si el traslado
la ineficacia de ese traslado es benéfico para la persona. Como lo dijimos también en una citada oportunidad, el proceso es un trámite judicial que no depende de nosotros porque depende de un tercero, y en este caso es el juzgado y el tribunal, pero los tiempos que nosotros hemos estimado a lo largo de los años, ya les comparto a todos que este año estamos cumpliendo 10 años de oficina de firma de abogados, cumpliendo los 10 años de ejercicio. En estos 10 años hemos podido consolidar un tiempo estimado del trámite judicial de 1 a 3 años. Existen excepciones, por supuesto, así como se mencionó, en donde se tramitan en 6 meses, 1 año, como también existen, lastimosamente en su mayoría, trámites que se demoran más de 2 o 3 años. Pero el promedio estimado, de acuerdo a nuestra experiencia, y que está certificado para todos ustedes de acuerdo a nuestras expedientes que tenemos en la oficina, es un trámite de 1 a 3 años. ¿Cuál es el resultado de este trámite? Digamos que el proceso tiene un beneficio muy marcado, muy prominente o muy promisorio para las personas que lo adelantan. El resultado, es decir, la sentencia de este tipo de procesos ordena dejar sin efecto ese traslado, es decir, define o declara ineficaz el traslado del Seguro Social al fondo privado y ordena al fondo privado de pensiones devolver a Colpensiones todos los valores que tenga la persona en la cuenta de ahorro individual, junto con sus rendimientos y frutos. Inclusive no puede descontar gastos de administración. Adicionalmente, la sentencia ordena a Colpensiones reactivar la afiliación como si nunca se hubiera trasladado. Y, por supuesto que una consecuencia directa de esto es que la persona va a poder pensionarse en unas mejores condiciones, de acuerdo al régimen de prima media, cumpliendo la edad, las semanas y aplicando la tasa de reemplazo de acuerdo a las semanas que tenga. Por ende, la mesada pensional puede ser 2, 3, 4 o 5 veces más alta. Eso depende de la historia laboral de cada persona. Quiero compartir con ustedes, este es un caso reciente que tuvimos y acá les voy a explicar, así como Álvaro, que es nuestro cliente, hizo una remembranza de cuál es el procedimiento. Acá vamos a ver la etapa final del procedimiento y vamos a ver más o menos los tiempos en este caso. Este es un cliente de nosotros. Como ustedes lo pueden ver, la resolución de pensión, la resolución que está presentada desde Colpensiones del 19 de octubre de este año. Estamos hablando de hace 3 días. Hoy es 22, 19 de octubre. Si se dan cuenta, la sentencia de primera instancia, acá en el segundo párrafo dice que fue fue el 27 de septiembre del 2019. Es decir, que entre la sentencia y el momento efectivo del pago de este cliente fueron 2 años. 2 años y un poquito más, un mes más. Septiembre, octubre. 2 años y un mes. ¿Cuál fue la decisión que adoptó en este caso el Juzgado 39 Laboral del Circuito? Como se los mencioné, dice declarar que el traslado que se hizo del Seguro Social, que es el régimen de prima media, al Fondo de Ahorro Individual, es ineficaz. Segundo, condenar a Protección a transferir todos los dineros de la cuenta de ahorro individual. Tercero, condenar a Colpensiones a recibir los dineros. Y cuarto, en el caso de este cliente, resulta que cuando ella presentó la demanda, ya tenía los requisitos de pensión. Y como ya tenía los requisitos de pensión, entonces la misma sentencia ordenó el reconocimiento de la mesada pensional. Después de que Colpensiones da
la parte considerativa, los argumentos de por qué debe reconocer la pensión, entonces Colpensiones procede a hacer la liquidación de la pensión en los siguientes términos. Bueno, lo primero que hace acá esta resolución es que me reconoce Personería como apoderado de nuestro cliente, y en la parte resolutiva reconoce el derecho a la pensión dando cumplimiento a la sentencia que profirió la jurisdicción laboral, declarando la ineficacia del traslado, organizando, corrigiendo la historia laboral en Colpensiones, cargando la información, y al verificar el cumplimiento de la edad, el cumplimiento de las semanas y el retiro del sistema, procede al reconocer la mesada pensional de vejez a partir del año 2019. Y acá entonces encontramos cómo se discriminan los valores respecto de este cliente para los años, el valor de su mesada pensional para los años 2019 a 2021. Y con base en esa información, entonces procede a reconocer el retroactivo pensional. Acá podemos ver claramente que hay un retroactivo pensional de 258 millones y algo más, junto con unas mesadas adicionales de 15 millones, hacen los descuentos de salud y en últimas nuestro cliente va a recibir una suma de 242 millones de pesos. Estos dineros son consignados directamente a nuestro cliente, la oficina no recibe ningún dinero, esto es el mismo fondo de pensiones, la administradora de fondos la administradora colombiana de pensiones Colpensiones, genera una cuenta, crea una cuenta en el banco que especifica la misma Colpensiones, y lo que hace es consignar ese dinero, y de ahí en adelante se genera la consignación de la mesada pensional para nuestro cliente. Esta es la culminación del trámite del proceso de ineficacia y o nulidad del traslado de régimen pensional. Todo se condensa y se concluye, pues, si ustedes me lo permiten, en si se puede trasladar del fondo privado a Colpensiones a pesar de que esté a menos de 10 años. El efecto de ese traslado es que se reactiva o se deja sin efecto el traslado, y al dejarse sin efecto se activa nuevamente el estado de afiliación en el régimen de prima media administrado por Colpensiones, y una vez corregida la historia laboral, Colpensiones reconoce la mesada pensional de vejez de acuerdo a las particularidades de cada uno de las personas que presentan la demanda. En términos generales, este trámite se demora entre 1 y 3 años, dependiendo de, lastimosamente, la suerte que le corresponda el juzgado. Terminado entonces este tercer mito y vista esta información, abrimos una etapa de preguntas. Por favor, levanten las manos y queremos que nuestros clientes, los que estén presentes, vamos a hacer una... Luis. Sí, me escucha. Buenas tardes. Sí, señor Luis, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bueno, una preguntita que le tengo. Yo tengo claro que técnicamente en este tipo de procesos lo que se pide es la ineficacia del traslado, ¿de acuerdo? Sí. ¿Qué considera usted si en un proceso se habla exclusivamente de como pretensión de solicitar es la nulidad? ¿Eso tendría un efecto al momento del juez fallar si se pide exclusivamente la nulidad del traslado? Gracias, Luis, por su pregunta. Bueno, esto ya es un tema más técnico, procesalmente hablando, lo voy a resolver muy rápido. Para efectos de conocimiento, no hay ningún inconveniente. Los jueces laborales tienen la facultad de interpretación de las pretensiones de la demanda. Los efectos de la nulidad o de la ineficacia son parecidos, pero técnicamente son diferentes en algunos efectos. Sin embargo, las demandas que se han presentado con la pretensión de nulidad se adecúan en el momento del trámite judicial, y el juez hace el estudio de acuerdo a la jurisprudencia de la propia Corte Suprema de Justicia y en últimas adecúa ese estudio o esa consideración para declarar la nulidad.
Gilma, Muy buenas tardes. ¿cómo estás? Quisiéramos que nos compartieras un poco tu experiencia en este tipo de trámite. Bueno, mi experiencia fue excelente. Yo creo que fui una de las afortunadas en el tiempo, porque mi proceso en primera y segunda instancia se dio en el mismo año y salió a favor. En este momento pues ya estoy esperando que se den la resolución, que lo único que unifiquen las semanas y ya se dé la resolución para la pensión. Yo fui una afortunada, además de haberlos encontrado a ustedes, que son unas personas que siempre que uno tiene alguna inquietud, encuentra ese eco, encuentra la respuesta, encuentra uno la asesoría, le quedan a uno claras las cosas. Entonces, mis felicitaciones simplemente porque ustedes están cumpliendo una labor muy eficiente, muy eficaz, muy oportuna y además que nos están brindando toda esta información que nosotros no la tenemos en la noticia, no la tenemos en ningún lado y además nos resuelven todas las preguntas e inquietudes que tengamos. Entonces, no simplemente agradecerles, darle mi testimonio, decirle que yo ya estoy próxima a pensionarme, mis agradecimientos y eso era todo lo que tenía que decir. Que sigan adelante porque están haciendo una labor muy hermosa. Gilma, muchas gracias por tus manifestaciones. Qué bueno que podamos ayudarte a ti y a todos nuestros clientes. Ese también es nuestro objetivo. Samuel, ¿está por acá? Sí, doctor. Muy buenas tardes. Samuel, Sí, ¿cómo has doctor. estado? Doctor, muy buenas tardes. Muy bien, doctor. Yo también considero que soy una de las personas afortunadas en este momento. En aproximadamente el proceso lo llevamos creo que como 6 meses y medio. Ya tuvimos la audiencia y pues por la buena preparación que ustedes tuvimos, creo que nos fue muy bien y ya estamos esperando la segunda instancia de los tribunales y pues me siento muy complacido pues haberlos encontrado a ustedes y por la colaboración, la eficacia y la forma como ustedes le muestran a uno y le hacen entender cualquiera de las cosas, las inquietudes que uno tiene, doctor. Muchas felicitaciones de mi parte. Muchas gracias, Samuel. Finalizamos con la intervención de Hernán. Hola, hola David. Yo estoy muy agradecido realmente con ustedes. Ya digamos que hay un fallo de segunda instancia. Para mí, cuando yo fui la primera vez donde ustedes, yo pensé que esto era un tema imposible. Ganamos la primera instancia. Hubo un fallo del 30 o 31 de agosto que no han publicado. Yo no sé. Digamos, estoy muy optimista porque yo he mirado algunos de los fallos del juez y tiende a fallar positivamente. Adicionalmente, pues quiero darles las gracias y quisiera saber cuánto se va a demorar esto en publicarse, digamos, en promedio. Yo sé que eso no depende de ustedes. Muy bien, Hernán, muchas gracias por la pregunta. Claro que sí, estamos en la misma situación de Álvaro. El fallo de Hernán estaba fijado para el mismo día de Álvaro. Sin embargo, lastimosamente, el magistrado, el despacho que profirió esa segunda instancia está congestionado en el tribunal y a pesar de que ya publicó la fecha del fallo, aún no nos han notificado de la decisión. Esperamos que más o menos 1, máximo 2 meses, esperar contar con la decisión, ¿sí? Y agradezco que Hernán entienda y que todos nos entiendan que estos son trámites que no dependen específicamente de nosotros, sino que dependen es del manejo y de la administración de justicia. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes. En la presentación están nuestros datos de contacto. Este es el equipo de trabajo. Estos somos nosotros, Actuar Asesores Laborales, pasión por lo que hacemos. Los invitamos a que si ustedes tienen alguna inquietud, necesitan una asesoría, puedan contactarse con nosotros. Con mucho gusto atenderemos sus consultas y créannos que lo hacemos con el mayor profesionalismo y la responsabilidad propia de nuestra profesión y siempre buscando el beneficio para todos ustedes. Agradecemos a todos su participación y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias.